Radio Fe te acompaña en todo momento, en el trabajo, en el auto, en la casa, en la oficina, en todo lugar sintoniza. Radio Fe, la de la sana doctrina. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Mis queridos hermanos, los quiero saludar en este precioso día, martes 7 de octubre. Ya damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica, aquí en Radio Fe 1460 AM, para la gloria del Señor. Amén. Que les saluda entonces es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González, y ya damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Es una tremenda bendición estar aquí en esta radio evangélica pentecostal y de sana doctrina, de sana enseñanza para la gloria del Señor. Y reconocemos, hermanos, que estamos acá únicamente por gracia. No merecemos estar en estos lugares de honor, de honra, sino que Dios toma una persona, hermano. Dios siempre lo ha hecho así. Dios toma una persona y Dios la hace sentarse en lugares de honor, en lugares de honra, y para mantener la bendición, la persona tiene que acordarse de que Dios lo tomó de abajo y lo puso en un lugar de honra. Ya muchas veces, hermanos, tendemos a olvidar que, por ejemplo, en mi caso, que yo no soy un profesional de la radio, no soy un locutor profesional, sino que el Espíritu Santo nos ha ido capacitando, ha ido colocando personas que nos vayan enseñando, hermano, y estamos en la radio por la gracia del Señor. Es Dios el que te toma y el que te pone en un lugar de honra, como dice claramente allí en las Escrituras. A ver si nos bendice con un cafecito, hermano William. Eso nos dice la Escritura ahí en Primera de Samuel capítulo 1, lo vemos claramente en el capítulo 1, capítulo 2, como Dios hace una obra en Ana. Dios la saca de una situación difícil, de esterilidad, y la honra en ser madre. Y ahí en el cántico de Ana, también Ana luego habla, hermano, acerca de cómo Dios hace esta obra. Mejor vamos a leer el pasaje bíblico, ya ahí en Primera de Samuel. Entonces, la victoria nuestra va a estar en que seamos conscientes de que Dios hizo esa obra, que Dios hizo ese traslado, que Dios nos cambió de lugar, nos cambió de posición, y sin lugar a duda, hermano, eso nos va a llevar a engrandecer, a exaltar, a glorificar al Señor. Amén. Mire, por aquí está el pasaje bíblico, hermano. Acá está, verso 8. Ya, verso 8, yo aquí lo voy a subrayar. Verso 8 de Primera de Samuel, capítulo 2.
Primera de Samuel capítulo 2, verso 8. Anótelo usted por ahí. Él levanta del polvo al pobre. Así Dios lo haya. Puede ser el pobre, puede ser el enfermo, puede ser el depresivo, puede ser el que está pasando momentos de aflicción. ¿Me comprende? ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios, hermano, lo toma de esa condición y lo coloca en un lugar de eminencia. Entonces, uno, hermano, sin lugar a dudas, no debe olvidar en qué estado Dios lo encontró. Ya Dios a uno lo encontró en diversas situaciones y todas paupérrimas. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. ¡Qué lindo! Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces, Dios hace estos cambios. Dios hace estos cambios tremendos, hermano. Y la bendición nuestra va a estar allí, siempre y cuando nosotros seamos conscientes de lo que Dios hizo por nosotros, de la tremenda honra que Dios hizo, hermano, al darnos a nosotros esa tremenda bendición. Porque Dios lo hizo. Ya que importante es tenerlo claro. Dios lo hizo de manera extraordinaria, de manera maravillosa, y nos gozamos en aquello para la gloria del Señor. Amén. Contarles, mis amados, también que el día de ayer tuvimos una tremenda bendición. Estuvimos allá en el Cajón del Maipo, en un río que nace de hielos, de la nieve que se va derritiendo. Y estuvimos, hermano, compartiendo junto a nuestro pastor Waldo Yarse Olave. Estuvimos allí compartiendo con él y colaborando en unos bautismos que fueron, hermano, pero de tremenda bendición. Oiga, para mí fue un honor participar de esos bautismos, hermano, donde 4 jóvenes se bautizaron y decidieron, hermano, firmemente seguir al Señor Jesucristo, porque el bautismo, en síntesis, implica, hermano, un compromiso. ¿Ya? O sea, la persona tiene una fe, ya tiene la fe salvadora, recibió a Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe, como dice la Escritura en Hebreos capítulo 12. ¿Ya? Y esa fe es la fe que vence al mundo, como dice también la Escritura allí en Primera de Juan. Ya Primera Juan lo dice claramente. O sea, tenemos nosotros, hermano, una tremenda bendición. Tenemos una fe salvadora. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a leer ese texto tan maravilloso, Hebreos capítulo 12. Ya está anterior al libro de Santiago. Y la Escritura dice, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El dador significa eso, autor significa dador. El autor y consumador, es decir, perfeccionador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces Jesús nos da una fe, y no nos da cualquier fe. ¿Ya? ¿Qué fe nos da, hermano Richard? Una fe victoriosa. ¿Cuántos pueden decir, Dios me ha dado una fe victoriosa? Tú no tienes cualquier fe. Tú tienes una fe victoriosa. Qué lindo, hermano. Qué maravilloso. Aquí está, verso 4. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿ya? Alguien nace de Dios cuando cree en Cristo. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Oh, ¡qué lindo, hermano! Entonces, el Señor, hermano, nos otorga una fe sin lugar a dudas,
una fe salvadora. Tú has recibido una fe salvadora, una fe triunfadora. Qué lindo, hermano. Fe salvadora, fe triunfadora, una fe victoriosa. Ya hay que, o sea, el que quiera realmente tener una vida de victoria tiene que ser de fe. Usted recibió a Cristo y tiene que ser de fe. Ya, mire lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 6. ¿Cuál texto, hermano Richard? Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, hemos recibido una fe victoriosa. Tú no tienes cualquier fe. Tú tienes una fe triunfante. Tú tienes una fe victoriosa. Tú tienes una fe que Dios le da al creyente para vencer al mundo. Y cuando hablamos del mundo estamos hablando del sistema. Recuerde usted, hermano, que el sistema entero está bajo el maligno. Es una tremenda realidad que muchas veces, hermano, queremos ignorar, pero esa es una verdad, pero gigante. El mundo entero está bajo el maligno, ¿ya? Y eso, hermano, tenemos que tenerlo presente. Entonces, ¿cómo nosotros, hermano, podemos vencer a este mundo? ¿De qué manera, hermano Richard? Por medio de la fe en el Hijo de Dios, ¿ya? Ese pasaje bíblico es muy tremendo. A ver si alguien me lo cita. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ya, cítemelo allí. Nosotros ya lo citamos ahora, pero usted escríbalo. Y la Escritura también nos enseña que el mundo entero está bajo el maligno. Gracias, mi hermano Williams. Muchas gracias. Entonces, qué importante, hermano, que nosotros tengamos claro eso. 1 Juan 5, 19, mira lo que dice. 1 Juan capítulo 5, versículo 19. Mira lo que dice la palabra. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y cómo vencemos al mundo, al diablo, al sistema? Por la fe en Cristo. Ahora, esa fe va a llevar a la persona ¿a qué? A cumplir los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. O sea, el pasaje bíblico, hermano, nos habla claramente de que para que alguien realmente sea un amigo de Cristo, tiene que hacer la voluntad de Dios. Y Cristo dijo ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, te das cuenta, hermano, que hay que tener una fe verdadera en Cristo. Esa fe verdadera en Cristo te va a querer llevar, o te va a mover, más bien dicho, a querer hacer la voluntad de Cristo. Como dice aquí San Juan capítulo 15, versículo 14. Mira lo que dice. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Impresionante. Verdaderamente impresionante. ¿Cuál es el texto, hermano Richard? Juan capítulo 14, versículo 14. Impresionante. ¿Ya? Entonces Cristo dijo que debíamos bautizarnos. Así que, hermano, ayer estuvimos precisamente teniendo una fe victoriosa en Cristo. Estuvimos realizando bautismo con la congregación evangélica pentecostal El Señor Viene, y estuvimos, hermano, ahí en un río pero tremendo, en un riachuelo hermoso, hermano, y 4 jóvenes se estuvieron bautizando: la hermana Axa, el hermano Bastián, la hermanita Génesis y la hermanita Damaris. Ya, que Dios bendiga a estos jóvenes del Señor, que Dios los ayude, que Dios les dé fuerza para perseverar en el camino, porque el símbolo del bautismo implica ya sepultura, muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona es sumergida en el agua, es el bautismo bíblico. Ya, el bautismo cuando rocian agua, cuando tiran agua en la cabecita, eso es por aspersión, ese bautismo no es bíblico.
¿ya? Y considero, hermano, que hay una tremenda desobediencia ahí, porque la palabra es clara, ¿ya? Bautizar implica sumergir, ¿ya? Y la palabra griega precisamente significa eso. Y de hecho, Pablo en varias oportunidades también lo representa con un entierro, con una sepultura, ¿ya? Y cuando alguien es sepultado no es puesto así como en la superficie, ¿no? O sea, se coloca debajo de la tierra, ¿ya? O sea, el bautismo precisamente representa de manera simbólica que alguien es sepultado en cuanto a su vieja naturaleza es sepultada, y cuando es levantado del agua, en ese momento, mis amados hermanos, eso representa la resurrección en Cristo, ¿ya? Lo que ocurre, hermano, espiritualmente cuando usted recibe a Cristo, al momento en que alguien es bautizado, aquello es reafirmado. Por eso las primeras iglesias veían en el bautismo la confirmación. Ya, los católicos, hermanos, después inventaron como una etapa que se le llama la etapa de la confirmación, pero dándole otra connotación. La verdad, hermano, es que el bautismo es una instancia para reafirmar nuestras convicciones cristianas. Y cuando alguien es bautizado públicamente, está diciendo que muere para el mundo, ¿ya? Y dice que va a vivir para Cristo. Qué lindo, hermano. Qué maravilloso. Amén. Así que tuvimos ese hermoso tiempo, hermano. Véalo usted allí en el Facebook, Richard Riquelme. Busque allí, hermano, el video y verá que fue de gran bendición. Sin comodidades, sin lugar, hermano, para poder relajarse allí, como, por ejemplo, dependencias que hubieran, donde hubieran sillones, nada de eso. Ya todo natural, hermano, y el Espíritu de Dios se movió de manera impresionante. Así que quería comentarles esa tremenda bendición. Oiga, el tiempo se nos va tan rápido. Dios bendiga a nuestro hermano Steven y vamos a ir a la oración. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de su presencia para darle muchas gracias, mi Dios, por darme una vez más el honor de estar aquí en Radio Fe. Padre mío, sin lugar a dudas, uno es como esa persona de la cual habló, Padre mío, Ana, cuando habló de que habían personas pobres que eran sacadas de esa condición y eran puestos en lugares de honra. Padre, aquí he sido puesto por usted, mi Dios, para enseñar la palabra, para ministrar la Escritura sin merecerlo. Úseme para la gloria de Dios. Úseme por misericordia. Deme palabra de sabiduría, palabra iluminada, palabra rema mi espíritu, palabra de sanidad, palabra de restauración, palabra de reprensión, palabra de corrección, palabra de ánimo, palabra de claridad. Padre, fluya en esta hora por medio del programa radial y en especial por medio de la exhortación de su palabra. Ministre a mis amados en Cristo, Padre mío, especialmente ministre a aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida, por misericordia, y aquellos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, Padre, sálvelos por su palabra, despierte en ellos fe salvadora, bendiga a su pueblo, reprenda toda oposición demoníaca, toda oposición satánica, Padre, y derrame, mi Señor eterno, sobre sus amados en Cristo, la bendición de lo alto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es su programa, Doctrina Apostólica. Amén, 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 amén.
qué bendición. Ayer también estuvimos celebrando la cena del Señor ahí en el monte, en el cerro, hermano. Qué lindo, qué hermoso tiempo, en donde tuvimos la bendición de celebrar la cena del Señor en medio del santuario de la naturaleza que Dios ha creado. Estuvimos allí recordando la muerte de Cristo, su sacrificio vicario, y juntamente con ello, mis amados en Cristo, estuvimos también recordando que Él en algún momento nos llamará. Ocurrirá primeramente el arrebatamiento y luego sucederá la segunda venida de Cristo para la gloria de Dios. Amén. Fue un tiempo de quebranto, y luego tuvimos la bendición de estar, hermano, compartiendo la predicación de la palabra. Tuvimos ese tremendo honor de estar predicando acerca de Zacarías. Zacarías, hermano, una palabra maravillosa que estuvimos compartiendo. Ahí creo que eran Zacarías capítulo 10, ya, Zacarías capítulo 10, para la gloria del Señor. Muy, pero muy contento de todas esas maravillas que el Señor nos permite el tener en mis amados hermanos, en la obra. Hay que estar en lo de Dios, hay que hacerse el tiempo para estar en la obra del Señor. Amén. Déjenos sus saludos, sus comentarios, escríbame usted allí al WhatsApp, más 569 53 18 65 85, más 569 53 18 65 85. Escríbanos allí para la gloria de Dios. Y si usted quiere, mis amados en Cristo, también nos puede, hermano, estar escribiendo al correo doctrinaapostolica@gmail.com, ya, doctrinaapostolica@gmail.com. Escríbanos allí, mis amados hermanos, y podemos estar respondiendo consultas, estudios, podemos estar compartiendo estudios bíblicos. Siempre hay hermanos que nos escriben de diferentes latitudes, de diferentes sectores. Así que escríbanos por misericordia allí, y a la medida que el Espíritu Santo nos permita, vamos a estar, hermano, respondiendo esas peticiones de la palabra del Señor o alguna orientación. ¡Qué bendición! Amén. Recordarles, mis amados hermanos, que estamos en tiempos posteriores, estamos en tiempos finales. Va a ocurrir el arrebatamiento, y eso no lo va a detener nadie. Nadie va a poder, hermano, detener el arrebatamiento. Y por eso debemos estar solícitos, debemos estar dispuestos, hermano, a orar, a ayunar, a buscar de Dios, a congregarnos. Hoy día yo le compartía a un hermano adulto mayor de que él tenía que volver a la iglesia. Me decía, sí sé, no, sí tengo que ir. Pero ¿sabe qué, hermano? Aquí no basta el sí sé, aquí basta el hacer. ¿Se acuerda que hay una enseñanza de Cristo de la parábola que dice que, en una parábola que dice que algunos van a decir voy y no van? Y hay otros que van a decir no voy a ir, y en algún momento van a reaccionar y van a hacer la voluntad, en este caso de manera espiritual, van a hacer la voluntad de Dios. Entonces hay que hacer las cosas relacionadas con la obra de Dios. No basta con decir quiero orar, hay que orar. Mira, recibe esto, hermano. No basta decir hay que ayunar, no, hay que ayunar. No basta decir voy a congregarme, no, hay que congregarse. No basta decir hay que predicar o voy a predicar, no, hay que ir y predicar, ¿ya? No podemos, hermano, convertir el evangelio en algo meramente teórico. Tenemos que hacer lo de Dios, tenemos que buscar lo de Dios, tenemos que vivir para la gloria de Dios, amén. Y más aún cuando sabemos que el tiempo del arrebatamiento se aproxima, hermano, de manera ineludible. Eso no lo puede detener nadie, ni el diablo, ni los demonios, ni el anticristo, hermano. Nadie puede detener este evento tan extraordinario que es el arrebatamiento de la iglesia, amén. Ya, mis amados, ya nos vamos a estar preparando para la palabra. Déjenos sus saludos, sus comentarios también aquí en el Facebook, ya en la página de Facebook Richard Riquelme G. Escríbanos allí,
los que están escuchando la radio, la 1460 AM, que Dios les bendiga, pero métase ahí a la aplicación y déjenos, hermano, un saludo, un comentario, díganos qué le parecen estas interesantes temáticas que compartimos de manera recurrente y frecuente en nuestro programa Doctrina Apostólica. Amén. Y también recordarle, mis amados, que usted puede hacer 3 acciones. Hermano, puede darle like al programa, puede dejar su comentario y puede compartir el programa en sus redes sociales. ¿Ya? Déjenme mencionarle brevemente, mis amados, antes que vamos a la palabra, que ya estamos a día 7 de octubre, ya 7 de octubre, y nos están faltando, hermano, nos están quedando solamente 3 días para pagar nuestro programa Doctrina Apostólica y aún nos falta mucho, ¿ya? Así que aquellos que quieran que el programa radial continúe al aire, si usted considera que este programa es de bendición, que este programa tiene que mantenerse, hermano, aquí en la Radio Fe, sea usted parte de nuestros colaboradores, ¿ya? Es una tremenda bendición sus oraciones, sus ayunos a favor nuestro, y también la ofrenda, ya, porque por medio de la ofrenda nosotros podemos pagar el programa radial Doctrina Apostólica y los gastos relacionados con el traslado. Muchas gracias a todos los que mensualmente nos envían una ofrenda, hermano, porque sabemos que dan una ofrenda de amor. Todos tenemos gastos. Imagínense que la viuda tenía gastos, pero, hermano, dio su ofrenda de amor a pesar que tenía, hermano, escasez, ¿ya? O sea, el dar va más allá de los recursos que podamos tener de manera, digamos que abundante, ¿ya? Sino que damos porque tenemos gratitud para con Dios. Así que animo a los hermanos a que puedan enviar su ofrenda de acá, de Chile, y naturalmente del extranjero, de Latinoamérica, hermano, de Sudamérica, Centroamérica y los Estados Unidos. Aparte, usted una ofrenda para el programa Doctrina Apostólica, ¿ya? Y no que de repente usted diga, chuta, fui a poner el programa Doctrina Apostólica y ya se fueron, ya no están, ya no es nuestro deseo retirarnos de la Radio Fe, pero si no se reúnen los recursos, no podríamos seguir. Así que esperamos en el Señor que usted pueda ser parte de nuestros colaboradores. Ya, primero, Steven, vamos a la predicación. Estamos presentando su programa Doctrina Apostólica. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar la exhortación de la gloriosa, sublime y excelsa palabra de Dios. Medite, opine, practique y comparta lo que Dios le entregó por medio de esta enseñanza. Usted escucha a esta hora su programa radial Doctrina Apostólica junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Gracias por estar con nosotros. Somos Radio Fe desde el 1460 de la amplitud modulada. Estamos junto a usted día y noche, entregando una programación genuina y de sana doctrina. Radio Fe, la de la sana doctrina. Son las 2 de la tarde, 30 minutos.
Amén, 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 amén. Ya tenemos las 2:30, mis amados. Vamos a leer el Salmo 136. Que Dios bendiga a todos los que están en sintonía y a aquellos que se van conectando y que fielmente comparten con nosotros este hermoso tiempo del Señor. Vamos a leer el Salmo 136 y nosotros nos vamos a centrar, vamos a leer el versículo 23, 24, 25, hermano, y vamos a poner el acento de la exhortación en el texto, hermano, del verso 23. Vamos a meditar en este pasaje bíblico del verso 23, pero nosotros leeremos del 23 al 26 mejor. Y dice así: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Qué tremendo, hermano. Él, refiriéndose a Dios, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Qué lindo, hermano. Porque para siempre es su misericordia. Impresionante. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén y amén. Es su programa Doctrina Apostólica. Tremenda palabra del Señor, mis amados hermanos, que, digamos, escribe este salmista que no sabemos su nombre, no sabemos su apellido, nos dice que fuera escrito por David, pero este Salmo 136 del verso 1 al 26 nos habla de alguien que conoce a Dios. Qué tremendo, hermano. Porque una cosa, hermano, es saber de Dios, y otra cosa es conocerle. Hermano Richard, pero ¿cuál es la diferencia? Note usted. Saber implica tener, hermano, ideas conceptuales, doctrinales, ortodoxas incluso acerca de Dios. En cambio, conocer implica trato, implica comunión, implica intimidad. Qué tremendo, hermano. No es lo mismo saber, no es siempre lo mismo saber que conocer. Conocer implica intimidad. Anota tú por allí. Ya no es lo mismo saber que conocer, porque conocer implica intimidad. Intimidad con alguien, en este caso, intimidad con Dios. En este Salmo 136 vemos que a pesar que no sabemos el nombre de esta persona que escribió el Salmo 136, sí sabemos que es alguien que conoce a Dios, que conoce su naturaleza, que conoce sus atributos, que conoce, hermano, cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, cómo Dios obra, conoce la naturaleza, los atributos, la personalidad, la esencia de Dios. Qué tremendo, hermano. Qué triste de repente es hablar con personas que saben, pero que no conocen. Qué lindo, hermano. Qué tremendo, hermano, es darnos cuenta por el Espíritu de que nosotros por misericordia no solo sabemos de Dios, nosotros le conocemos. Nosotros le conocemos. Cuando leemos el Salmo 136 y cualquier parte de la Biblia que fue escrita por algún siervo, sierva de Dios, oiga, qué tremendo que se habla, porque hay parte de la Escritura, hermano, que habla de tremendas siervas de Dios. Ahí tenemos, hermano, a Noemí, tenemos a Ruth, tenemos, hermano, a María en
en su primera etapa, sobre todo cuando era más joven. Hoy hay tremendas mujeres de Dios que uno dice, esta mujer conoce a Dios, esta mujer no solo sabe de Dios. O sea, qué lindo es llegar a diferenciar entre saber y conocer. Qué tremendo, hermano. Recuerde que Jesús, hablando, hermano, de un plano escatológico, hablando acerca del juicio del gran trono blanco, Jesús, hermano, dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y una serie de acciones que hicieron, hermano, en el nombre de Jesús. Pero resulta que Jesús, el Mesías, Yeshua el Mesías, les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo, hermano. Nunca os conocí. Qué tremendo, hermano. Conocer, qué tremendo. Oye, Dios quiere ministrarnos en esta hora de la tarde para que nosotros nos propongamos no solo el saber, sino que, oye, que sepamos, pero para conocer más a Dios, para conocer más a Dios. ¿Cuántas veces de repente recurrimos a las Escrituras con la única finalidad, hermano, de saber? Voy a estudiar para saber, voy a estudiar para enseñar. Pero ¿cuántos de nosotros estamos acercándonos a las Sagradas Escrituras para conocer? Qué tremendo, hermano. Yo no sé si hay algún amén en esta hora. ¿Por qué estás leyendo la Biblia? ¿Por qué estás yendo a un estudio bíblico? ¿Por qué estás yendo al seminario? ¿Por qué estás yendo a los cultos? ¿Por qué estás presentando ayuno? ¿Simplemente para saber o para conocer? Para tener intimidad, para relacionarte más profundamente con Dios. Así como hay cosas lindas, hay cosas tristes también cuando el predicador solo va a la Biblia a buscar una enseñanza. Me toca predicar el miércoles, el viernes, el domingo. Voy a estudiar la Biblia para predicar. Para predicar. ¿Está mal estudiar para predicar? No, no está mal. Está mal cuando tú vas solo a estudiar para predicar y no para conocer. Qué tremendo, hermano. Yo no sé si hay algún amén en esta hora que nazca del ser interior y que sea un amén sincero de decir es verdad. Muchas veces he ido solo en la Escritura para saber, pero no he ido con el anhelo de conocer. El escritor del Salmo 136 es un hombre que conoce. Y una de las cualidades que más resalta, mis amados hermanos, en este libro, el escritor del Salmo, que no conocemos el nombre del escritor, pero sí sabemos que ese hombre conocía a Dios, la frase que más resalta en este Salmo, que contiene, mis amados hermanos, 26 versículos, es la frase, hermano, porque para siempre es su misericordia. Escúchame, mi querido hermano. Haz el ejercicio de leer todo este Salmo 136, que tiene 26 versículos. Léelo y te darás cuenta que de manera enfática, constante, el escritor habla de una obra que se realizó, de una obra de Dios, y luego dice, porque para siempre es su misericordia. Qué tremendo, hermano. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En este salmo se exalta el atributo de Dios de la misericordia.
se enfatiza en este tremendo atributo, porque sin la misericordia de Dios, hermano, estaríamos arruinados. Sin la misericordia de Dios estaríamos destruidos. Sin la misericordia de Dios estaríamos, hermano, por el suelo. El fariseo hipócrita que oraba de pie y que oraba con altanería, con soberbia, oye, creía que todo él lo hacía no por la misericordia de Dios, sino que por su espiritualidad, por su consagración, por su integridad, porque él era tremendo, porque él era impresionante, porque él era un gran siervo de Dios. Hay gente que se ve a sí misma así, como un gran siervo de Dios, pero dice la Biblia que antes de la caída es la soberbia. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, no debemos olvidar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Oh, qué impresionante, mis amados hermanos. Vemos aquí en el salmista una persona que quiere reconocer las obras de Dios, que no atribuye la intervención de Dios simplemente a una oración de él, sino que en último caso, él sabe que Dios responde por misericordia. Dios interviene por misericordia. Hay que orar, sí. Hay que ayunar, sí. Hay que buscar, sí. Pero nunca debemos olvidar que cada respuesta de Dios fue por misericordia. Porque usted podría haber orado, usted podría haber ayunado, usted podría haber buscado a Dios en el monte, en el cerro, en el campo, en la playa. Usted podría haberse encerrado en la pieza de su casa y aún así Dios no le hubiese respondido si Él no quiere, porque Él es soberano. Entonces, ¿por qué responde? Por misericordia. ¡Oh, qué tremendo, mis amados hermanos! ¡Qué tremendo! Impresionante. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué maravilloso es tener esto presente! ¡Qué maravilloso es tener presente que Dios hace todo por misericordia! ¡Aleluya! Si tú lees las Escrituras, mis amados hermanos, tú te darás cuenta cómo de manera constante, hermano, vas a ver que hay intervenciones de Dios sobrenatural. Y bueno, de hecho, siempre esas intervenciones son por misericordia. Hay veces que han habido personas que han orado, que han clamado, y otras veces Dios simplemente, hermano, les ha otorgado su bondad. Entonces, siempre es por misericordia. ¡Qué tremendo, hermano! Si tú te das cuenta, mi amado hermano, en cuanto a este atributo, si tú te das cuenta, hermano, esto siempre nace del amor de Dios. Nace del amor de Dios. La misericordia emerge de su amor, de su amor. La Escritura dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué, ¿qué? Mi misericordia. Oiga, qué maravilla. Y vamos a centrarnos, hermano, en el verso 3. Debido al tiempo, tenemos solo una hora. Dice: el Dios es el que en nuestro abatimiento, Él, hablando de Dios, es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Qué lindo, hermano. ¿Qué significa abatimiento? La palabra abatimiento, hermano, proviene de la palabra abatido, abatir. Y eso implica alguien caído, alguien decaído. Y también podríamos usar otro sinónimo que sería alguien desanimado. ¡Qué tremendo! Por lo tanto, cuando hablamos de alguien que está abatido, cuando hablamos de alguien que está en un estado de abatimiento, nos estamos refiriendo a alguien decaído espiritualmente, emocionalmente, a alguien desanimado, a alguien deprimido, a alguien
alicaído, a alguien desconsolado, a alguien afligido. Nos estamos refiriendo a alguien apesadumbrado, a alguien que está cabizbajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué tremendo! Otras versiones traducen la palabra, subraye usted la palabra abatimiento, que se refiere a alguien abatido. Otras versiones de la Biblia traducen esta palabra, otras versiones de la Biblia traducen esta palabra como debilidad. Otras la traducen como humillaciones. Y mira cómo traducen otras Biblias. Traducen como derrotas. Entonces el texto quedaría así también. También podría traducirse así. Dios es el que en nuestro abatimiento, en nuestras humillaciones, y escúchalo, en nuestras derrotas. ¡Qué tremendo, hermano! En nuestras derrotas, en nuestras frustraciones. ¿Qué es lo que hizo Dios? Se acordó de nosotros. ¡Qué tremendo, hermano! Oye, hoy siento la presencia de Dios. ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué sucede cuando hay alguien que está abatido, que está afligido, que, hermano, se siente derrotado? ¿Qué pasa, hermano, cuando una persona está en esa situación? ¿Saben lo que pasa? ¿sabe lo que pasa? Vuelan los amigos, vuelan, hermano, los que estaban contigo en la bendición, vuelan los que comieron de tu mesa, se van. ¿Cuándo, mis amados hermanos? ¿Cuándo una persona está viviendo los peores momentos de su vida, está en crisis, está en derrota? Por lo general la gente se va, aunque antes pudo haber sido muy exitosa esa persona. Hay gente que de repente se entera y dice, oye, ¿supiste lo que le pasó a esa persona? ¿Qué le pasó a esa persona? No, le pasó esto. ¿Lo vas a ir a ver tú? No, es que justo no puedo. Y resulta que ese pasaba metido en la casa. Pasaba metido compartiendo con ese hermano, con esa hermana, pero donde ahora está en crisis, donde ahora está en derrota, donde ahora está aprobado, donde ahora no tiene recursos. Claro, ahora no lo llama, pero cuando él estuvo, cuando esa persona que se alejó, cuando esa persona antes estuvo derrotada, humillada, cuando ya todos le estaban poniendo el pie encima, oye, lo llamaba, lo buscaba, y resulta, hermano, que ahora que se siente bien, ¿qué pasa con esa persona muchas veces cuando tiene trabajo, cuando tiene estudio, cuando ya no está por el suelo y ve a esa persona que lo ayudó? ¿Saben lo que hace habitualmente el ingrato, el soberbio? En definitiva, se va. ¡Qué tremendo, hermano! Las victorias son siempre de muchos. Oye, cuando hay una victoria, todos se la adjudican. Sí, yo estuve ahí con el hombre de Dios, yo estoy con el siervo de Dios, yo estuve ese día con los hermanos, yo estuve aquí, yo estuve allá, yo lo acompañé, y oye, etcétera. Pero cuando una persona está derrotada, una iglesia está derrotada, una corporación en un sentido temporal, no espiritual, temporal, está derrotada, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que pasa? Nadie quiere adjudicarse la derrota. Nadie quiere decir, yo también fui derrotado. Yo también actué mal en esta situación. Yo también hice lo no correcto en esto. No, la gente deja botado al derrotado y a la derrotada. Qué tremendo, hermano. Pero mira lo que nos comenta, hermano, este salmista. Este salmista no está hablando de algo teórico, no es que le contaron, no. Él mismo experimentó esto. Dice, Dios es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Es decir, cuando estábamos abatidos, cuando estuve abatido, cuando estuve derrotado, cuando estuve afligido, cuando estuve probado,
Dios se acordó de mí, Dios se acordó de nosotros. Qué tremendo, hermano. La palabra que ocupa aquí el salmista en hebreo es la palabra shepel, que significa abatimiento, estar abajo, estar humillado, estar en una baja condición. ¿Cómo se escribe en hebreo? Shepel, S-H-E-P-H-E-L. Así se escribe transliterado en letras españolas. Tremendo, hermano. Impresionante es la palabra. Impresionante. Mira, el salmista lo que está diciendo es: cuando yo estuve en el suelo, cuando yo estuve por el suelo, cuando nadie me podía ayudar, cuando todos me dejaron, allí Dios se acordó de mí. Dios se acordó de mí. ¿Qué quiero decirte en esta hora de la tarde? Que cuando todos se vayan a ir, si es que ya no lo estás experimentando, o cuando muchos se han ido, yo quiero, hermano, decirte en esta tarde: hay uno que se acordará de ti si tú te humillas a Él. Hay uno que no huirá de ti. Hay uno que no te dejará botado en el camino. Hay uno que no arrancará de tu ruina, sino que hay uno que te va a levantar, porque Jesús mismo lo enseñó. Él es el buen pastor. Él es el verdadero y perfecto buen pastor. Él es el buen samaritano. Él no deja caído al que en su angustia busca y clama su socorro. Qué tremendo, hermano. Oh, qué maravilla. Hermano Richard, están pasando los días, los meses, los años. ¿Usted cree que Dios se va a acordar de mí? Sí, Dios se va a acordar de ti. Siempre cuando la Escritura, hermano, usa la palabra acordarse, hermano, está haciendo una referencia, está aludiendo a que Dios intervino. Ya cuando la Escritura dice Dios se acordó, es porque Dios intervino. ¡Qué tremendo! Porque cuando Dios se acuerda de alguien, no es como nosotros que nosotros decimos: me acordé del hermano tanto, del pastor tanto y listo. No, cuando la Escritura habla de que Dios se acordó, mira, recién este rema, cuando la Escritura dice Dios se acordó, siempre habla de una acción de Dios. De una acción de Dios por, hermano, por aquellos que Él ama, por aquellos que Él considera, y más que considera, por aquellos que Él ama con amor eterno. Oye, qué tremendo, hermano. Amor eterno. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amados, es la misericordia de Dios la que no nos deja botados en el camino. No te olvides que Dios no se olvida de ti. No te olvides que Dios puede intervenir cuando Él se acuerda de ti, de mí. Cuando el texto bíblico dice que Él se acordó, implica o quiere decirnos que Él intervino, que Él intervendrá, que Él puede intervenir en tu matrimonio, Él puede invertir en la educación de tus hijos, Él puede intervenir en la salud espiritual de tus hijos. Dios puede intervenir en el estado espiritual de tu esposo, de tus hijos. Yo no sé cuántos lo creen, pero nosotros somos los llamados a creer. Hoy digámosle a Dios: interviene en mi vida, haz conforme a tu gracia, acuérdate de mí, qué lindo. ¿Cómo le dijo, hermano, el ladrón arrepentido a Cristo? ¿Qué es lo que le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dile a Dios: acuérdate de mí, Dios mío, y haz una obra a favor de mi vida. El Dios nuestro es el Dios que no abandona. Cristo no abandona. Cristo es Emmanuel. Cristo es Dios con nosotros. Hasta aquí dejamos esta enseñanza y que Dios nos bendiga. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 mis amados hermanos, que Dios me los bendiga grandemente. Déjeme su comentario allí,
¿Qué le pareció esta palabra, esta enseñanza que hemos compartido en esta hora? Dios se acuerda de nosotros, y si Dios se acuerda de nosotros, Dios va a intervenir a favor nuestro. Amén. Así que Dios me los bendiga, mis amados. Qué bendición es poder estar aquí en la radio. Si usted quiere que nuestro programa radial continúe en el aire, hermano, sea parte de los colaboradores. Escríbame al más 569 53 18 65 85. Estamos bien lejos de la meta para pagar el programa radial. Así que si usted quiere, mi amado, haga llegar esa ofrenda de amor para la gloria de Dios. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados, y me despido con un Maranata, el Señor viene. Nuestra fe